Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hay todo un fenómeno en Internet que cada día está más de moda, y es crearse un canal de YouTube para mentir sobre el Islam, repitiendo las mismas mentiras de siempre. Hoy, con el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala, voy a desmantelar a dos islamófobos muy peculiares, y al mismo tiempo expondré la verdad sobre el famoso pasaje de la mujer adúltera. Los suscriptores más enterados sabrán que en mi canal nunca desmonté a judíos mesiánicos y considero que esta es una buena oportunidad. Este vídeo va a ser una respuesta específica y al mismo tiempo una respuesta general. Específica porque voy a exponer a dos personajes mesiánicos y general porque esta respuesta va dirigida al mismo tiempo a todos los apologetas cristianos. Uno de estos dos personajes, como no iba a ser de otra manera, se dedica a difamar el Islam. Tiene argumentos demoledores como el origen satánico del Corán, porque Mahoma recibió versículos satánicos. vaya, qué novedoso y original, que por cierto, esta mentira ya la desmonté. O argumentos como Descubre al falso profeta del Islam profetizado en el libro del Apocalipsis. otra vez, qué novedoso y original. Sobre esto tengo un vídeo que desmantela el libro del Apocalipsis por si os interesa. Pero el tema que nos concierne hoy es algo que considero una de las cosas más absurdas y contradictorias de la historia de la humanidad. El cristiano que se cree judío al mismo tiempo. Obviemos el hecho de que los judíos ortodoxos rechazan a los mesiánicos. Obviemos de que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se contradicen en muchos niveles. Obviemos de que hay un afán entre los cristianos en buscar aceptación y complacencia entre los judíos, siendo los perritos falderos número uno del judaísmo y del Estado sionista de Israel. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy es el pasaje de la mujer adúltera que encontramos en el Evangelio según Juan. Shalom. Nos encontramos en los 10 días de arrepentimiento, los cuales inician desde Rosh Hashanah y culminan en Yom HaKippurim, o en Yom Kippur mejor conocido. En estos 10 días hay una ceremonia tradicional la cual se trata de arrojar una piedra al agua, al mar. Tashlich significa arrojar y se refiere a arrojar tus pecados al mar. Nuestro Santo Mesías en Juan 7, 53 al 8:11 está lidiando con unas personas que vienen a probarlo, los cuales le traen a una mujer adúltera, la cual de acuerdo a la ley de Moisés debería morir apedreada. En Juan 8:7 el Mesías le dice: el que de ustedes esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces, este concepto de arrojar la piedra, claramente el Mesías lo liga con el pecado. Le dice: si usted está libre de pecado, puedes arrojar esta piedra. Y en Tashlich se arroja una piedra porque sabemos, o en el judaísmo tradicional piensa, que el Dios le perdonó sus pecados durante Rosh Hashanah y hasta Yom Kippur, porque hicieron el ayuno, o porque harán el ayuno, porque se arrepintieron, porque hicieron oraciones. Ellos tiran esta piedra. Nosotros como creyentes en Yeshua podemos arrojar esta piedra porque sabemos claramente que el Cordero que fue inmolado en la cruz ha perdonado nuestros pecados. Además del chico del Tashlich, es muy común ver a supuestos doctores y expertos citar este pasaje y presentarlo como algo auténtico. Aquí otro ejemplo de un famoso judío mesiánico llamado David Diamond, que varios suscriptores me pidieron refutar. Entonces, ¿qué pasó en el caso de la mujer adúltera? Este es un caso que hay que estudiarlo, porque le hubiera costado la muerte a Jesús. A Jesús, no a la adúltera. Y ahorita se va a dar cuenta por qué. Vea, por favor, el pasaje en cuestión. Pastor Norero, ayúdeme con el pasaje de la mujer adúltera. Juan 8. Juan 8. Juan 8. Vamos por partes, dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. Escrito está y dice así la palabra de Dios. Juan 8, versículos del 1 al 11. Escrito está:
Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Primero, la intención es desgraciarle la vida a Jesús. No es hacer justicia con la mujer. No, es desgraciarle la vida a Jesús. Dice, la trajeron para tentarla, para poner a prueba a Jesús. O sea, la intención nunca fue resolver un caso jurídico. ¿Por qué lo digo? Porque ¿dónde está el varón? Pues papi. Si Levítico 20 dice que deben comparecer el hombre y la mujer, ¿por qué llevan a la mujer y no llevan al varón? ¿O es que acaso era uno del grupo de ellos? ¿Por qué lo protegieron? Llevan a la mujer y dice que la sorprenden en el acto del adulterio. O sea que no le dieron tiempo ni de vestirse, probablemente, a la pobre mujer. De la cama y de las greñas, venga para acá, y la arrastraban por la ciudad, la arrastraban por la ciudad, era un paseo público. Y todo el pueblo miraba esa escena. Pero ¿por qué no hicieron lo mismo con el man? Vamos a ver, me siento como cuando un padre le tiene que decir a su hijo de que Papá Noel y los Reyes Magos no existen. El pasaje de la mujer adúltera es espurio, es falso, manipulado, no es original, jamás sucedió, y como de costumbre voy a demostrarlo con las propias fuentes cristianas. Pero antes quiero comentar que hay una escena de una película que me recuerda al comportamiento de los cristianos que se creen judíos o los cristianos que adulan a los judíos y al Estado sionista de Israel. Mi padre se tomaba muy a pecho su falsa identidad. Era más judío que la mayoría de los judíos, algo que ponía histérica a mi católica madre. ¿Cómo tengo que decirlo? No puedo comer marisco. Es impuro. Tú no eres judío. Me gusta hacerlo. Me gusta el sombrero. Me recuerda que hay algo sobre nosotros. Me gusta. Me voy a la sinagoga. ¿Pero qué sinagoga? ¿Vas más a la sinagoga que al rabino? Su comportamiento los lleva a convencerse a sí mismos de que forman parte del supuesto pueblo elegido, tratando de imitar y alabar a los judíos, pero sin abandonar el cristianismo, bajo un anhelo de querer estar del lado de los buenos, según ellos. Cambian sus nombres cristianos para creerse judíos y utilizan palabras hebreas para parecerlo más todavía. Y aquí no me refiero a estas dos personas en particular, sino al hecho innegable de que hay toda una moda entre los cristianos que es creerse judíos al mismo tiempo, refugiándose en un movimiento reciente llamado judaísmo mesiánico. Esto me recuerda al famoso abogado Saul Goodman. ¿Por qué se esconde bajo el nombre hebreo Saúl? Al menos él mismo tuvo la decencia de admitir de que es pura fachada. Mayhew, ¿eso es irlandés o inglés? Irlandés. Pero por Dios, si es usted paisano mío. Mi apellido es McGill. Sí, lo judío es por los clientes, ¿sabe? Todos quieren un miembro de la tribu, por así decir. Todos quieren un miembro de la tribu, pero estos cristianos con un grave complejo de inferioridad no quieren entender que el judaísmo es una religión muy sectaria, hermética, elitista y selectiva. Ahora sí, volvamos a la historia de la mujer adúltera. Voy a empezar por las fuentes en las que depende la preservación de la Biblia, los manuscritos bíblicos, acompañados de comentarios de sabios cristianos. Resulta abrumadora la evidencia en contra del origen juanino de esta perícopa. A continuación, voy a dar 8 razones del por qué este pasaje es falso,
no se encuentra en manuscritos tan tempranos y variados como los siguientes. Pongamos el ejemplo del Códice Sinaítico, que data del siglo IV. Podemos observar con nuestros propios ojos de que el pasaje de la mujer adúltera ni siquiera aparece. Importantes códices como estos dos se hallan incompletos en esta parte de Juan, pero son muchas las probabilidades de que ninguno de ellos haya contenido esta perícopa, ya que una medición cuidadosa revela que en las hojas faltantes no habría espacio suficiente para incluir esta sección junto con el resto del texto. En Oriente, este pasaje no se halla en la forma más antigua de la versión siríaca, tampoco aparece en las versiones saídica y subahmímica ni en los manuscritos boáidicos más antiguos. Algunos manuscritos armenios y antigua georgiana lo omiten. En Occidente, este pasaje no se encuentra en la versión gótica ni en varios manuscritos de Vetus Latina. Ninguno de los padres de la iglesia griega anterior a Eutimio Cigabeno, del siglo XII, comenta el pasaje, y Eutimio declara que en las copias bien hechas del Evangelio no se encuentra. Cuando a esta impresionante y variada lista de evidencia externa se suma a consideración de que el estilo y el vocabulario de la perícopa difieren notablemente del resto del cuarto evangelio, véase cualquier comentario crítico, y que ésta interrumpe la secuencia entre el capítulo 7, versículo 52, y el capítulo 8, versículo 12, el caso contra la paternidad literaria de Juan parece conclusivo. Y por último, resulta bastante significativo que, en muchos de los testigos que contienen el pasaje, este tiene marcas o asteriscos que indican que los escribas, aunque incluyeron el relato, estaban conscientes de que éste carece de credenciales satisfactorias. Estos 8 puntos son más que suficientes para demostrar que el pasaje es falso. Tanto las evidencias internas como las evidencias externas están en contra de su inclusión, sin mencionar que no pasa ninguna prueba para determinar su historicidad. Pero como dije al principio, este vídeo también va dirigido a todos los apologetas cristianos, sin importar la denominación. Si leemos cualquier Biblia con comentarios críticos, veremos que los propios eruditos cristianos nos advierten de la falsedad del pasaje. Empezaré por la Iglesia Católica. Aunque muchos eruditos católicos romanos argumentan en contra de la autenticidad del pasaje, no obstante, aceptan el texto como escritura canónica debido a la decisión del Concilio de Trento, decisión que se tomó 16 siglos después de Jesús, que la paz sea con él. Y esto si hablamos de la Iglesia Católica, que luego hablaré de las iglesias protestantes, que fueron mucho más tardías. Los eruditos de la Biblia de Jerusalén creen claramente que el texto es una intrusión. Esta perícopa de la mujer adúltera, omitida por los testigos más antiguos, manuscritos, versiones, padres, y desplazada por otros, no puede ser del mismo San Juan. No obstante, indican que su canonicidad, carácter inspirado y valor histórico están fuera de discusión. El libro del pueblo de Dios reconoce que la misma no formaba parte primitivamente del Evangelio de Juan y es probable que perteneciera al Evangelio de Lucas. Otra vez, aunque al principio digan, aunque no se duda del carácter inspirado de esta perícopa. La versión Dios habla hoy reconoce que este relato falta en los mejores manuscritos, en algunos se encuentra en otros lugares. Parece haber sido una historia conservada primero en forma independiente y luego incluida en este lugar. La narración, interrumpida en el capítulo 7, versículo 52, continúa en el capítulo 8, versículo 12. Pero, ¿por qué reconocen que el pasaje es espurio, pero aún así lo consideran canónico? Rudolf Schnackenburg nos lo explica. Este fue un eminente sacerdote católico. Perteneció a la Comisión Teológica Internacional. Benedicto XVI lo elogió como el más importante exégeta católico alemán de la segunda mitad del siglo XX, puesto que está incluido en la Vulgata, y el Concilio de Trento no hizo ningún otro comentario al respecto. Forma parte del canon, aunque esto no implica ninguna decisión sobre su origen literario. ¿Qué sentido tiene canonizar un texto si ni siquiera se determina su autenticidad? Raymond Brown, otro de los grandes eruditos católicos, señala que, en la Iglesia Católica Romana, el criterio de canonicidad es la aceptación en la Vulgata, por lo que los católicos consideran canónica la perícopa de la mujer adúltera. Esto se debe a que el Concilio Tridentino decretó lo siguiente: si alguno no recibiese como sagrados y canónicos estos mismos libros en su integridad,
con todas sus partes, abro paréntesis, incluida la perícopa de la mujer adúltera, cierro paréntesis, tal y como ha sido costumbre leerlos en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciare a sabiendas pertinazmente las antedichas tradiciones, sea anatema, abro paréntesis, es decir, maldito, cierro paréntesis. Así que se decidió tomar este pasaje como palabra inspirada a mediados del siglo XVI, basándose en la Vulgata Latina, libro que data de finales del siglo IV. Tardaron 1500 años para decir: a partir de ahora, definitivamente, vamos a considerar el pasaje de la mujer sorprendida en adulterio como palabra inspirada. ¿Quién metió mano para añadir pasajes en la supuesta palabra de Dios? ¿Tenemos sus nombres? ¿Son de confianza? ¿Es este episodio un hecho histórico que se pueda demostrar con testigos presenciales y pruebas históricas? ¿O es que el requisito para que este pasaje espurio sea verdad es simplemente creer en ello a ciegas? Daros cuenta que es una historia que está incluida en la mayoría de las Biblias actuales, y no solo eso, los cristianos se sirven de ella para asuntos doctrinales como el perdón incondicional de los pecados más graves. Es más, se usa en libros de catequesis. Aquí tengo, por ejemplo, un libro titulado, yo creo, Pequeño Catecismo Católico. En el apartado titulado El perdón de los pecados, cuya una de sus secciones es Yo no te condeno, encontramos lo siguiente. Después de resumir el incidente de la mujer adúltera, ponen: finalmente se queda Jesús con la mujer. Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella responde: nadie, Señor. Jesús le dice: tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. El relato del encuentro de Jesús con la mujer adúltera es un ejemplo de cómo Jesús no rehúye a los pecadores. Ahora veamos qué dicen algunas iglesias del protestantismo. Pondré algunos ejemplos para no extenderme demasiado. La Biblia de Estudio MacArthur, basada en el texto de la versión Reina Valera 1960, admite: no formó parte del contenido original de Juan. Se ha incorporado en diversos lugares de varios manuscritos del Evangelio. La evidencia de manuscritos externos, que representan una gran variedad de tradiciones textuales, se inclina en contra de su inclusión, ya que los mejores y más antiguos manuscritos lo excluyen. Muchas versiones antiguas lo excluyen y ningún padre de la Iglesia griega hizo comentarios sobre este pasaje hasta el siglo XII. El vocabulario y el estilo de esta sección también son diferentes del resto del Evangelio, y su inclusión aquí interrumpe la secuencia del versículo 52 con el capítulo 8, versículo 12. Y finalmente dicen que esta sección tiene un carácter poco confiable. Los adventistas en la Biblia de Estudio Andrews también reconocen lo siguiente: este relato no se encuentra en los manuscritos griegos más antiguos de Juan, aunque es aceptado sin discusión en todas las traducciones actuales de la Biblia. Varios manuscritos más tardíos de Lucas o de Juan lo incorporan en un lugar diferente. La Nueva Versión Internacional deja un pie de página aclaratorio. Los manuscritos más antiguos y otros testimonios de la antigüedad no incluyen el pasaje. En algunos códices y versiones que contienen el relato de la adúltera, esta sección aparece en diferentes lugares. Por ejemplo, después del capítulo 7, versículo 44, o al final de este Evangelio, o después de Lucas capítulo 21, versículo 38. Ahora veamos qué dicen los testigos de Jehová. Este argumento se lo dedico a un troll de mi canal que es testigo. En las versiones de la traducción del Nuevo Mundo de los años 1967 y también del año 1987, encontramos que incluyen el pasaje, pero en el pie de página, y reconociendo que estos manuscritos omiten los versículos 53 hasta el capítulo 8, versículo 11, que dicen, con algunas variantes en los diversos textos griegos y versiones, como sigue, y vemos de que en el pie de página incluyen todo el pasaje. Sin embargo, en la nueva actualización de su Biblia, la del año 2019, como si de un truco de magia se tratara, vemos que desaparecido. Solo nos encontramos con un pie de página que dice: varios manuscritos antiguos y confiables no contienen ni el versículo 53 de este capítulo, ni los versículos 1 a 11 del capítulo 8.
es que hasta en la versión estándar revisada, realizada y autorizada por todas las iglesias mayoritarias, protestante, anglicana, católica romana y ortodoxa, pone el pasaje entre corchetes dobles y lo comenta así en el pie de página. Las autoridades más antiguas carecen del pasaje. Otras autoridades añaden el pasaje aquí o después de 7:36 o después de 21:25 o después de Lucas 21:38, con variaciones en el texto. Algunas marcan el pasaje como dudoso. Y luego los cristianos tienen la poca vergüenza de decirnos a los musulmanes que la Biblia es la perfecta y preservada palabra de Dios, mientras que señalan con el dedo al Sagrado Corán. Os desafío a encontrar algo similar en el Corán donde un pasaje sea puesto en duda por todos los grandes eruditos musulmanes, apoyándose en evidencias abrumadoras. Voy a decir algo que todo el mundo deberá tener en cuenta y recordarlo. Lo que voy a decir está grabado en este vídeo, como ya veis, y tarde o temprano se va a confirmar. Sabemos que las versiones de las diferentes Biblias se actualizan más que el iPhone. Que no os extrañe si dentro de un tiempo las Biblias más conocidas como la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera eliminen del cuerpo del texto el pasaje de la mujer adúltera, al igual que el manipulado final del Evangelio según Marcos. Acordaros de mis palabras. El argumento contra la autenticidad de la historia de la mujer sorprendida en adulterio es excelente para usarlo como prueba de la corrupción de la Biblia. Así que, hermanos musulmanes, tomad nota y en caso de tener la oportunidad de debatir con apologetas cristianos que mienten sobre el Corán, podéis sacar este ejemplo irrefutable en contra de sus Biblias. Si eres apologeta cristiano y crees que lo expuesto en este vídeo es mentira, me encantaría leer tus argumentos que desmontan todas las evidencias que expuse. Si sois personas honestas, vais a reconocer de corazón que la Biblia es indefendible. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. Espero que el vídeo os haya gustado y que sobre todo sea de beneficio para mis hermanos musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.